Muy buenas tardes para todos y para todas, tardecitas, nochecitas, bienvenidos y bienvenidas, autoridades nacionales, departamentales, académicas, amigos, amigas y especialmente a la familia de Gonzalo que nos acompaña esta noche. Y a propósito, Elisa, quiero decir que me siento muy honrada de haber sido invitada para conducir este evento. Hoy nos reunimos para homenajear al político de la cultura más importante de nuestro país, por lo menos desde la apertura democrática hasta la actualidad. Nos referimos a Gonzalo Carámbula. A su vez, esta también es una instancia de presentación del libro Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política, con la edición a cargo del licenciado en Gestión Cultural Danilo Urbanavicius, editado por RGC Ediciones de Argentina. Pero también es una instancia para celebrar que el 4 de septiembre próximamente pasará a ser por ley el Día Nacional de la Gestión Cultural, justamente en homenaje a Gonzalo Carámbula, que hoy estaría cumpliendo años. Antes de dar comienzo a esta instancia de homenaje y presentación del libro que mencionara antes, vamos a pasar a leer algunos saludos que nos han hecho llegar para esta instancia. La Universidad de la República dice: desde la especialización en gestión cultural de la Universidad de la República celebramos la iniciativa de promover el 4 de septiembre como el Día Nacional de la Gestión Cultural en homenaje a Gonzalo Carámbula, quien ha sido, es y será figura clave del quehacer cultural de nuestro país. Asimismo, saludamos la publicación del libro Ecosistema Cultural, editado por Danilo Urbanavicius, en su contribución a mantener presente sus ideas. Muy atentamente, profesora agregada Rosario Radakovich, coordinadora de la especialización en gestión cultural de UDELAR. Facultad de la Cultura. Desde la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE celebramos este justo homenaje a nuestro querido amigo Gonzalo Carámbula, quien fuera fundador de la Facultad de la Cultura e impulsor de la licenciatura y la tecnicatura en gestión cultural. A su vez, celebramos con alegría y orgullo que nuestro querido compañero Danilo Urbanavicius haya sido impulsor de este importante trabajo que recuerda y rescata la figura de Gonzalo Carámbula, un referente de la gestión cultural en nuestro país y un pilar para nuestra universidad. Saluda muy atentamente Magíster Javier Dota, decano de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE. Nos ha llegado un saludo en este momento que dice: empezamos nuestro camino, es de Fundación Itaú. Dice: empezamos nuestro camino en la formación de gestores culturales atendiendo a una necesidad del medio cultural uruguayo, pero también convencidos de que era la forma en que podríamos impulsar y promocionar más y mejor a los creadores, productores y a los artistas. Con Gonzalo soñamos la construcción de un lenguaje común a partir del cual pudiéramos compartir nuestras ideas, bajarlas a proyecto y trabajar en equipo para concretarlas. Nada sencillo en aquel momento. Gonzalo siempre estuvo al firme promoviendo la capacitación para aquellos que ya estaban comprometidos en el hacer de la cultura, pero también a los que se acercaban con afán de profesionalizarse. Tanto la política pública como los actores independientes y el sector privado tenían que articular para hacer esto posible. Allí nos encontrábamos una y otra vez en el esfuerzo. Todo nuestro agradecimiento hacia Gonzalo por el trabajo compartido y por la valentía de empujar fronteras para que la cultura, con su potencial transformador, fuera valorada, apreciada y todas y todos tuvieran acceso a ella. Gonzalo siempre iba un paso adelante con sus reflexiones, guiándonos en el camino. Saluda Stella Elizaga. Antes de comenzar con la presentación de los panelistas que nos acompañan esta noche, el señor Gerardo Grieco, la senadora Lilian Kechichian, el señor Alejandro Blut y por supuesto el editor del libro, el licenciado Danilo Urbanavicius, vamos a escuchar y ver un mensaje muy especial que nos ha enviado la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón.
reiterativo homenajeando a través de este libro que se presenta, que es una auténtica investigación, al querido Gonzalo Carante. Como no puedo estar presente por estar en el interior del país, quise de alguna manera adherirme a este homenaje. No solo lo institucional, que lo amerita, sino también a lo personal. Gonzalo fue, sin lugar a dudas, un referente histórico en todo el tema de las políticas públicas destinadas a la cultura. Con él, el sistema político todo, no solo su partido, tuvo una gran contribución respecto a observar la construcción de las políticas públicas culturales desde una óptica moderna, amplia. No creo que nadie deje de compartir conmigo que fue un auténtico hacedor permanente en la mejora de la percepción que desde el sistema político debíamos tener, observando la cultura con un lente diferente. En ese sentido, este homenaje, que tiene que ver también con reivindicar el rol de quienes son unos adelantados en determinados aspectos y en ejes temáticos que, lejanos del egoísmo de querer tener los conocimientos para sí, tuvo también una suerte de docencia para con el resto de los operadores culturales que forman parte del sistema político de todos los partidos. Fue Gonzalo, además, un actor fundamental en lo que significó esa mirada desde la Intendencia de Montevideo. Fue también un gran militante político, un respetuoso dirigente político en lo que tiene que ver con el contacto y la comunicación con actores de otros partidos. Fue también un referente democrático y en un año como este me parece importante recordarlo también como un auténtico demócrata. Por eso quiero agradecer a quien precisamente llevó adelante la investigación, el estudio, como forma de esta manera de preservar en esta investigación un documento que habla de sus aportes, que lo muestra tan vigente como siempre, pero fundamentalmente porque hace justicia a la memoria de una persona íntegra, cultivador de un estilo respetuoso, yo diría un estilo amistoso, de confluencia, de intercambio permanente con todos aquellos que entendíamos que hay determinados ejes temáticos que deben formar parte de un lugar privilegiado en la construcción de las políticas públicas, y lo tiene a él en uno de sus primerísimos lugares. Así que gracias a todos y les dejo un gran abrazo y un gran agradecimiento por recordar. Chao. Ahora sí vamos a pasar a la presentación del libro que mencionáramos antes. Y yo creo que la senadora no necesita presentación, pero voy a hacer una breve presentación, un resumen muy conciso sobre su carrera política. Es electa como edila por el departamento de Montevideo en el periodo 1990-1995. Coordinó en ese periodo la Comisión de Cultura del Congreso Nacional de Ediles. En junio del 2000 es designada directora de Turismo y Recreación de la Intendencia Municipal de Montevideo por el intendente arquitecto Mariano Arana. En diciembre de 2001 pasa a presidir la Corporación Turística de Montevideo, creada ese mismo año. Fue ministra de Turismo entre mayo de 2012 y enero de 2020 y previamente subsecretaria de la misma cartera entre 2006 y 2012. Actualmente senadora de la República por el Frente Amplio. Lilian Quechichian, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué responsabilidad estar hoy aquí, recordando al queridísimo Gonzalo. Muchas gracias, Danilo. Creo que este libro es un aporte que hacía mucho tiempo muchos veníamos esperando,
Cuando yo leía los motivos por los cuales Danilo se fue entusiasmando en la necesidad de recopilar estos materiales, yo me sentí reflejada, porque en muchos momentos de nuestras vidas nos encontrábamos con muchos jóvenes que nos decían: pero era tan así, que Carámbula fue tan importante, pero fue de verdad el aporte que Gonzalo no estaba un poco sobrevalorado, porque claro, no lo habían conocido, no habían vivido su historia, y por lo tanto este trabajo, este ecosistema cultural, esta publicación fundamental, yo creo que viene a cubrir una necesidad que efectivamente todos los interesados en estos temas estaban sintiendo. Y recoge escritos de Gonzalo, que fue, no hay duda, un pionero en este campo, y como bien dice Danilo, describe la institucionalidad cultural. Yo creo que eso es absolutamente central en el libro, que recoge obviamente materiales fundamentales que dejó Gonzalo, que me imagino que habrá sido muy difícil su selección, porque obviamente no está acá todo el enorme trabajo de Gonzalo en ese sentido. Y él da en esta edición, que tiene, bueno, obviamente como fin reconstruir y preservar su pensamiento, un pensamiento tan valioso, tan pionero, a mí me gusta la palabra corajudo, porque muchas veces iba contra la corriente, y me parece que en ese sentido los que tuvimos el privilegio de compartir la militancia política, tuvimos el privilegio después, junto con Gerardo, en el 2000, integrar su equipo en la Intendencia de Montevideo, él en la parte cultural, yo en la parte de turismo, lo que aprendimos con él, tanto de la política, tanto de la comunicación, como de la economía, como del derecho y como de la cultura, fue increíble. Yo lo tengo como un gran referente, como un gran ejemplo en mi formación también, cuando a la izquierda le tocó gestionar ya no solo este Montevideo tan querido, sino el Uruguay todo. Bueno, muchas cosas de Gonzalo, del diálogo, del respeto, del escuchar, de mirarnos, de ir para adelante, de ir para atrás, de no ser soberbio, lo tuve siempre como un referente. Y un hombre que se había diplomado en Economía de la Cultura en París, que fue docente, que fue consultor de la UNESCO, era realmente un hombre, se puede decir, prestigioso en el mundo de la cultura. El libro tiene 3 capítulos que me parece que sintetizan bien. Uno es Gonzalo Carámbula en su perspectiva humana, que es inmensa, sin ninguna duda. Lo segundo, incluye textos que dan cuenta de su pensamiento, ahí ya como militante cultural, que era como a él le gustaba definirse. Y obviamente hay todo un tercer aspecto que lo visualiza como un gran hacedor de políticas públicas culturales, que me parece que es su gran aporte. Lamentaré siempre no haberlo tenido de ministro de Cultura. Lo quiero decir una vez más, lo he dicho en muchos lugares. En su momento, el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo se propuso una discusión pública en las políticas culturales. Fue muy disruptivo en ese momento. En ese 1996 convocó a esa Asamblea Nacional de la Cultura, que abordó temas que eran fuertes, pesados: la situación jurídica e institucional de la cultura, la participación social y la descentralización cultural, el papel del Estado y los aspectos socioeconómicos de la cultura, y fundamentalmente guiados por una constatación que Gonzalo tenía, es de que había mucha desinformación, mucha falta de información sistematizada sobre, y obviamente falta de análisis sobre los temas vinculados a la cultura. La descentralización fue parte de sus, y está acá presente fuertemente en el libro,
descentralización, desconcentración, se la preguntaba en forma permanente. En ese juego se preguntaba en forma permanente, y ahí esto aparece claramente en el libro cuando uno va a mirar lo que era su concepción. Él dice, sin embargo, el fin que me gustaría declarar, pese a la suerte que han corrido los que han declarado el fin de tantas cosas, es para una concepción aquella que tiene como único horizonte descentralizar. Y ahí se preguntaba, o desconcentrar, actividades culturales que se producen centralmente. Tales actividades no son la razón de ser de la descentralización cultural. Son un aspecto importante, pero no son el aspecto esencial. Creo, decía Gonzalo, que el modelo de desarrollo cultural del Florencio Sánchez del Cerro, como tal, es irrepetible. Algunas razones para que así suceda pueden resultar obvias. No obstante, la singularidad de la experiencia se explica en algo que hace a la profundización y maduración del concepto de descentralización cultural. Su éxito no debe medirse por los guarismos de público asistente en 1 año y medio de vida, aunque hay costumbres de medirlo así, sino, decía Gonzalo, radica en la gran transformación operada en el viejo cerro. Apareció una boca de volcán en ebullición cultural. Así lo definía al Teatro Florencio Sánchez. Y yo creo que en esa descentralización yo viví muy cerca de él, lo vivimos muy cerca de él, cómo vibraba, obviamente, estoy hablando del periodo 2000-2005. Mitad de la crisis del 2001-2002. Uno entraba a la intendencia y le decían, tenés 40% menos de presupuesto, arreglate como puedas, porque fue un momento trágico del Uruguay, de la gente, pero también de los hacedores de políticas públicas. Y Gonzalo era un empecinado, obviamente, en seguir soñando con la Sala Citarrosa, en seguir soñando con la recuperación del Teatro Solís, del que fue un hacedor fundamental. Y también vibraba de una manera impresionante con los teatros populares de carnaval, los visitaba permanentemente en Paso de la Arena, en Manga, en Punta de Rieles, el Monte de la Francesa, que para él fue realmente una construcción con el comunal muy, muy importante, junto con la carpa, es decir, era capaz de estirar sus brazos y de tener su mirada en varios aspectos vinculados a la cultura. Y ahí aparece todo el tema de la cultura como una construcción ciudadana. A mí me pareció una parte del libro muy importante. Como me verán que estoy con un bastón, he estado un mes quietita en mi casa, así que lo pude leer cuidadosamente, porque pensaba que si estuviera en el medio de esta vorágine capaz que no hubiera podido. Pero Gonzalo ahí dice que cómo están los derechos culturales. Entonces dice, a veces tengo la impresión de que si uno repite estas afirmaciones resulta aburridamente reiterativo. Es esto mismo un grave error político, jurídico o más ampliamente cívico. No es menor considerar la naturaleza del derecho de la cultura. No es un eslogan subrayar que hablamos de derechos fundamentales de la persona. La historia reciente de nuestros pueblos nos ha llevado a considerar como corresponde la necesidad de vigilar por el respeto de los derechos civiles y políticos de los individuos. Tengo la impresión de que para la mayoría de nuestra población, cuando se habla de derechos humanos, se piensa en los que fueron violados recientemente, en épocas de la dictadura, el derecho a la vida, al no sometimiento a la violencia, a la libertad, a la seguridad de las personas, a un juicio justo, a la intimidad, a la libertad de pensar y opinar. Por el contrario, no surge siquiera indignación ante el incumplimiento grave con respecto a estos derechos humanos, los culturales, la falta de obligaciones de acciones estatales, obviamente en el sentido de la promoción de posibilidades y lejos de cualquier forma de dirigismo estatal o imposición de los valores oficiales. Parece que este capítulo de la construcción de ciudadanía como parte de la cultura
fue central. Y ahí aparecen, desde mi punto de vista, dos aportes extraordinarios que quedaron negro sobre blanco, que son La cultura del trabajo en 1997, una obra fundamental, extraordinaria, un estudio profundo, serio, y después La cultura es capital ya en el 2002. Dos aportes extraordinarios. Esos aportes generaron una masa crítica que no había o que no se tenía como una rica consecuencia de estas investigaciones. Y ahí aparecieron claramente tres inquietudes: la organización de ecosistemas de recursos culturales, por esto el título de este libro es perfecto, sintetizador de su pensamiento, la organización del ecosistema cultural, la sinergia que debía construirse y la evaluación de los impactos, porque realmente nosotros que estuvimos cerca de él cuando se publicó el libro del 2002, era extraordinario lo que descubríamos de lo que movía el carnaval, de lo que movía la cultura en general, del trabajo que generaba, y eso con un estudio muy sistematizado. Es un aporte realmente, la evaluación de los impactos económicos y sociales es muy importante. Y también los avances en la legislación cultural. Gonzalo siempre tenía esa enorme preocupación. En el 2003 participa de la modificación de la Ley de los Derechos de Autor, y fundamentalmente a partir del 2006, obviamente, cuando la izquierda había llegado al gobierno nacional, aparecen un conjunto de ideas que había él soñado con mucha gente, pero que fue muy impulsor, como los fondos concursables, como los incentivos fiscales, como la ratificación de la Convención de la Diversidad Cultural, como la ley del cine, creación del Instituto del Cine y del Audiovisual, que en estas horas no quiero hacer ningún comentario porque realmente parte de su presupuesto, el 60% fue para un lugar que no debería haber ido, pero así es el momento en que estamos viviendo, permítanme, pero siento bastante indignación por esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo. Y él trabajó mucho sobre la seguridad social de los artistas, cómo interpretaba el Plan Ceibal como un gran salto cuantitativo en esto de la cultura, y cómo había un conjunto de cosas que eran parte de esa revolución cultural. El gobierno electrónico lo valoró enormemente. La agencia de la investigación, Gonzalo Carámbola, decía que los involucraba a la gente de la cultura de una manera directa. Cómo trabajó en la legislación de las radios comunitarias, en eso de estar en todo el terreno, en todas las canchas. Obviamente tenía los antecedentes, por allá veo a Héctor Lescano, ex ministro de Turismo, es embajador en la Argentina, que trabajó con él junto a Luis Alberto Heber y a Luis Hierro López en aquella primera ley del FONAM, del Fondo Nacional de la Música, que fue un enorme avance para los músicos de nuestro país. Entonces creo que su aporte tuvo siempre, lo dije en un saludo que mandé cuando se hizo su primer homenaje, porque yo no estaba en el país, creo que el aporte de Gonzalo está estrechamente unido al extraordinario ser humano que era. Obviamente a su familia, que la veo acá, a Elisa, que siempre fue un soporte fundamental, a sus hijos, a sus nietos, a Marcos, a quien adoraba y del cual hablaba. Nos peleábamos por Peñarol, pero él siempre decía, pero Marcos es dialoguista, es bueno, podés hablar mejor con él que conmigo, de Peñarol, porque yo soy de Defensor. Entonces, tuvo siempre, me parece, el ser humano Carámbula, un aporte de haberse forjado en un ámbito familiar, y eso es tan importante, con un marcado compromiso con la democracia. Me parece que eso era parte intrínseca de su ser. Y fue, decía yo también en ese momento, de esas almas capaces de dar identidad, sentido de pertenencia, cosas no fáciles de lograr, fundamentos éticos, que los tenía muy, pero muy afirmados,
todo eso como una forma de entender la vida. Yo creo que todo eso, su aporte intelectual, su militancia política, su resistencia a la dictadura, su hacedor de la cultura, tenía una forma de entender la vida. Y quiero terminar con lo que decía yo en ese homenaje, porque me sintetiza mi pensamiento. Gonzalo era afable, Gonzalo era generoso, era firme en sus conceptos, era pujante, era leal, era abstinente de cualquier egocentrismo o exposición mediática inconducente. Constituye para todos aquellos que lo conocimos, que militamos, que trabajamos y que construimos social y políticamente junto a él, un faro ético, cultural y humano, así como un entrañable y añorado compañero. Muchas gracias, Danilo, por este aporte. Muchas gracias, Lilian. Le vamos a dar la palabra a Alejandro Blut, que es editor, periodista, columnista y docente. Es protagonista de la historia cultural del Uruguay y trabajó en diversas publicaciones como Opinar, Jaque, Punto y Aparte y Revista 3. También fue director de Acción Cultural en la Intendencia Municipal de Montevideo, coordinador de programas sociales como Un Niño, un Libro e Infancia, Patrimonio Nacional. Ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, Agencia F, y del Premio Latinoamericano de Prensa Vladimir Herzog. Tenés la palabra, Alejandro. Muchas gracias. Y muchas gracias por haberme invitado. Es un honor. La vinculación, más que con el libro, que también hay un proceso ahí interesante, mi vinculación con Gonzalo, yo creo que añade una perspectiva distinta, que es, estábamos unidos por el desacuerdo. Por lo menos entre 10 y 14 veces, porque no pude contarlas con precisión, nos encontramos o en seminarios o en la calle o en una ocasión en que nos quedamos conversando casi 3 horas en frente a Presidencia de la República. Y de qué era tan amable la lógica de esos desacuerdos, que yo recuerdo que siempre salía con la sensación de haber integrado algo más a mi propia reflexión y tenía la casi certeza, él lo afirmaba, pero la casi certeza de que para él también había sido así. A él le interesaba mucho, por ejemplo, en una de esas conversaciones, tenía esa cosa efectivamente muy afable, de acercarse y decirme, creo que fue la primera de los acercamientos de él, no tenía el fenotipo del militante, ¿no? Se acercó un señor vestido estilo italiano, gentleman, casi les diría, y me dijo, vos no sos, pero te caen bien los bolches. Y yo le dije, no, pero soy de la época de la dictadura, como vos. Él sabía lo que era el clima de las redacciones en la etapa de la resistencia final, antes del advenimiento democrático. Él sabía, fíjense, uno era un joven de 24 años, por favor, 24 años, que dirigía, era secretario de redacción de Jaque. Y entonces había entre 80 en algún momento y 105 colaboradores, redactores, periodistas, acá y en el mundo. Y un tipo de 24 años que tenía que decirle a
gente que quizás ustedes no conozcan, Carlos Núñez, un periodista excelente, brillante, un ex Tupá irredento, que convivía con Maneco Flores Mora y convivía, es decir, imagínense un clima, una redacción donde frente a plistas, colorados, blancos, porque había incluso blancos, y gente de todos los cuadros, Peñarol, Nacional, Defensor, lo que quieran. Nosotros discutíamos con una amable ferocidad con Claudio Invernici, que era uno de nuestros redactores, y discutíamos sobre los rusos en Afganistán, y él discutíamos sobre los derechos de esto y de aquello, y cómo ese clima en el que todos, con más, con menos, estábamos de acuerdo en que había que hacer algunas cosas antes de empezar, antes de seguir discutiendo. Lo primero era sacarse de encima el lastre de la brutalidad. Una vez encontrado con Gonzalo y discutiendo, él me dice, ¿sabes lo que pasa? Que no me puedo enojar contigo por el caso Roslik. Porque nosotros habíamos hecho la investigación. Entonces yo le digo, yo no me puedo enojar contigo porque te interesa lo que hacen los artistas. Y empezamos a hablar incluso antes de la idea, del germen de la idea, de la semilla, no sé, ya lo más pequeño que se les ocurra, porque venía la democracia. Es decir, estábamos seguros, ya era el momento posterior. Estábamos, y en ese momento, mirando la redacción de Jaque y siendo amigo de la gente, no sé si la recuerdan, de la revista Convicción, del semanario Convicción, y habiendo estado peleándome con la gente de Correo de los Viernes y con estos y aquellos y la democracia, y yo de repente un día venía caminando y dije, pero somos como 400 tipos los que estamos haciendo esto. Estas redacciones y ese clima, esa cosa que no puedo definir, pero que creo que se aproxima a lo que llamamos cultura. Dije, bueno, iba a escribir una nota proponiendo la creación de una división en la Intendencia que se ocupara de la cultura. Tenía los apuntes y le propuse a Maneco. Le dije, che, Maneco, y Maneco me dice, ¿qué nota? ¿Cómo nota? Vos tenés que ir a hablar con el intendente que había sido electo. Y yo le digo, ¿qué le voy a decir? ¿Y eso que dice ahí? Y me fui caminando al Hotel Columbia y me encontré con un señor también muy afable, ballista hasta en la ceja, y que me dice, pero sí tiene razón, eso hay que hacerlo. Pero usted, mi hijo, usted no puede ser director de departamento, porque es un nene. Muy linda idea. Hable con alguien mayor. Y volví caminando a Jaque, donde le conté a Flores Silva lo que había pasado, se mató de risa, y llamamos a Tomás Lowy, que era gráfico en Jaque, y que tenía, por lo menos para mí, una mezcla de anarcovallismo, bellas artes, ¿tá? Y además, la verdad, yo sentía que me iba a dejar hacer, porque yo quería acción cultural, que me iba a dejar hacer cosas. Nos juntamos y le propusimos y se armó en 3 meses el Departamento de Cultura.
Fue el primer departamento de cultura, porque acá todos, ahora, antes y en el futuro, caminamos sobre nuestros muertos, caminamos sobre el pasado. Quien ignore eso, quien se sienta fundacional, quien se sienta disruptivo por definición, en mi tibia mirada, a la que no renuncio, en mi tibia mirada, comete un error que trae siempre problemas. Acá somos todos herederos y hay una heredad que cuidar, que preservar, que ampliar. Podemos estar en franco desacuerdo respecto a cómo. Podemos estar enormemente en desacuerdo. Y miren que una de las charlas con Gonzalo duró muchas horas y era sobre algunos puntos específicos previo a la caída del muro, charla del muro de Berlín, porque en esa época había muchos muros, pero del muro de Berlín, y posteriormente, después de la caída, nos volvimos a encontrar también de casualidad, y él me dijo, las cosas que haces para ganar, ¿tá? Porque se había caído el muro. Y yo le dije, ¿y vos? Ese es el vínculo. Claudio Invernizzi, otro del cuadro, me decía, eso es lo que... Y hacía un gesto. Ese gesto, para mí, es parte de una larga conversación, como dice Carámbula, como cita Carámbula, la larga conversación que es la cultura y que muchas veces, solamente por hablar muy fuerte, solamente por hacer pausas muy largas, solamente por violentarse y solamente por no ser creativo, esa conversación se interrumpe. Y cuando esa conversación se interrumpe, perdemos civilización. Perder civilización es algo que sucede como eso de las ranas, ¿vieron que están en la olla? Bueno, hay que ver siempre en qué punto de hervor está el agua, hay que ver cómo está la sensibilidad, todo el tiempo. Este libro recoge para mí una cosa esencial que les pasa a muchos gestores culturales, que no hay tantos, pero que conozco, que es oscilar entre la timidez respecto a no adentrarse en el terreno de los creadores y el afán por darle forma, institucionalidad, caminos. Queremos promover. Resulta que parte de uno de los diálogos con él, para mí, que no está acá, pero que está reflejadísimo acá, es, para mí, la gestión cultural es más acotada que lo que veía Gonzalo. Yo le tengo miedo a mis propias y las de Tomás Lowy y las de todos los gestores culturales cuando nos adentramos en el terreno de creer que, bueno, vamos a ordenar esta carretera, hay que poner algunas vías de tránsito y nos desesperamos, porque, ¿qué pasa? Trabajamos con una materia informe. Trabajamos mi definición, piensen lo limitado que era en esa época, y aún en la época de Gonzalo. ¿Estamos hablando de cultura artística? Yo no. Por eso en el circuito cultural municipal, que se diseñó apenas empezada la democracia, había talleres de cerámica, había talleres de trabajo en cemento, era una mezcla. En 36 lugares de Montevideo.
O la cultura en el aula era llevar teatro a las clases. Es decir, les puedo decir, porque les puedo decir exactamente cuántos eran, fueron 48 programas de acción cultural que nosotros denominábamos, y lo cual da para otras charlas, por eso me divertía con Carámbula, nosotros denominábamos acción social de mercado. Y decíamos, mercado porque la acción de la gestión pública también está en el mercado, en la transacción entre humanos, ¿tá? En el intercambio. Gonzalo se animaba de otras maneras. Él buscaba, y eso se nota, esa pulsión de buscar regularidades, afianzar hitos. Siempre discutíamos eso. ¿Tá? Yo tengo la sensación, pero capaz que es mi voluntad al leer, vieron que uno transforma un poco lo que lee y a veces, que hay un proceso en ese libro en el cual Gonzalo va asumiendo que hoy algo que llega a intuir y que es, piensen en la realidad de hoy. Muchas de las discusiones feroces que tenemos, el mundo se encarga de pasarles por arriba. Hoy haces un recital, para darles una idea, en vivo, si querés hacerlo, si todavía vale la pena, haces un recital en vivo con 3 aparatitos que no son mucho más grandes que esto. ¿Tá? Con eso, piensen la estructura, los escenarios, piensen la amplificación, para pensar algo específico. Los que hemos hecho producción grande, es decir, no sé, la primera gira grande por todo el país de Jaime Ross, yo fui productor ahí. Gerardo, cuando a mí me hablan de gestores culturales en Uruguay y me dicen, no, los más importantes y bla, bla, yo digo, yo lo asocio a los que ese señor, los caballeros. Yo me acuerdo como una fiesta, yo no sé quién la recuerda, como una fiesta en un festival de música, en pleno comienzo de la etapa democrática. Estaban los Estómagos, estaban Cuarteto de Nos, estaba Fernando Cabrera, también disímil, había unos tipos punk, había tipos gritando y saltando y pegándose entre sí, después me explicaron que estaban bailando. Es decir, yo tuve que explicarle a la policía que esos tipos no estaban haciendo nada más que saltar. Es decir, señores, piensen en el tránsito desde ese momento hasta ahora. Gonzalo tuvo claro, frase también, cuando él me dice, yo sé lo que te pasó con la Comedia Nacional, porque mucha gente de la comedia no entendía lo que estábamos haciendo en el Departamento de Cultura en la primera etapa. Y él me dice, ¿qué les vamos a hacer? Y así, Gonzalo. Y yo le digo, ¿y cómo les va a ustedes? Vamos tirando. Yo creo que este libro señala para dónde se puede ir tirando. Yo no comparto buena parte de las intuiciones, pero comparto las principales. Eso que subyace, la idea de la democracia como eje, no como una forma de gobierno, como mecanismo de convivencia, a preservar. Eso que se esconde en las letras y las melodías de Cuarteto de Nos, de Jaime Ross, y al escuchar a Bach, no hay antítesis. Y necesitamos, más allá de esto, solo me quiero referir a lo cultural, necesitamos ferozmente que se amplíe. Hay que decir,
La alfabetización digital es una parte esencial. Yo soy de la época, yo hice Un niño, un libro, después vino el Ceibal. Yo era de la época esa de los libros. El salto es monstruoso. Miren cuán pocos chicos de 20 años hay acá. Tenemos que asumir el desafío. Y ellos ya lo están haciendo. Muchas de nuestras discusiones de entonces, de antes y de ahora, les son distantes. Gonzalo estaba adelantado. Lo veía, lo intuía, no sé si lo podía concebir, pero estaba allí. Yo creo que este libro empieza una labor, cuando digo empieza es a propósito, es el reconocimiento a los adelantados. En Uruguay siempre es un debe. O porque el otro es de Peñarol, o porque es de Nacional, o porque lo dijo en voz alta o en voz baja, porque estaba en tal sector. Porque el Uruguay se construye con todos esos. Y el que pegue un grito, le está errando. Gonzalo no gritó nunca en todas las veces. Hemos discutido, por eso les digo, no tantas veces, 14, 12, largo rato. Un respeto, una capacidad de apertura, una inteligencia, por lo tanto. Realmente conmovedora entonces y conmovedora ahora. Gracias, Alejandro. Bueno, ahora es el turno de Gerardo Grieco, que es gestor cultural con más de 30 años de experiencia, reconocido nacional e internacionalmente. Es productor desde 1989 y fue director del Auditorio Nacional del Sodre en su periodo fundacional. Diseñó el modelo de gestión y el plan estratégico de puesta en marcha y fue director del Teatro Solís, la Sala Citarrosa, y fue director durante la gestión de Gonzalo Carámbula de la División Promoción y Acción Cultural de la Intendencia de Montevideo. Es director de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE. Gerardo. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Primero, decirles que me impone mucho este momento y creo que lo que importa es agradecer y reconocer. Primero agradecerle a Danilo, porque este es un libro importante. Cuando lo volvemos a leer, que tiene textos de 1995, el primero creo, y conversaciones que tuve con varios amigos y amigas en estos días, es de una vigencia asombrosa, ¿no? Es una maravilla poder reunir todo aquello que estaba suelto y que resume la obra de un grande. A mí me pesa bastante hablar de Gonzalo, porque corresponde decir, me pone muy nervioso, como decía Lilian. Fue mi maestro, mi amigo. De hecho, hasta el día de hoy extraño ir a tomar unos mates y discutir algunas de los temas que nos preocupan. Y conversar con ese Gonzalo que acaban de describir maravillosamente bien. Pero quiero también agradecer, porque es un día importante hasta
desde muchos puntos de vista. También a la iniciativa, creo que es de Sergio, de la Intendencia de Canelones, ¿fuiste vos? De promover esto del Día de la Gestión Cultural y que sea el 4 de septiembre. Es lindo que sea el cumpleaños de Gonzalo, el Día Nacional de la Gestión Cultural, y hoy estamos celebrando el día 0, ¿no? Porque no la votaron todavía, pero no es el primero, es el 0. Se digo, es medio. Pero es muy emocionante porque significa simbólicamente un reconocimiento al gran político de la cultura que fue Gonzalo Carámbula. Y que además jugó un papel fundamental en estos años, ¿no? Hay como varios periodos de Gonzalo, el diputado que forjó allí algunas leyes, el FONAM, la COFONTE, que forjó esa mirada democrática y ese diálogo por la cultura. El Gonzalo en la Intendencia, a los 10 años, 95 al 2005. Son años importantes. El primer periodo, si piensan, recuperamos la democracia y había en el país una necesidad de restaurar de alguna manera culturalmente algunas cosas, algunos gestos, aquel sentir muy vallista, muy... de hecho, muchos gestos fueron en esa dirección. La creación del Departamento de Cultura fue el hito más importante del periodo en ese momento, pero también se sentía la necesidad de recrear el Sodre como era antes del incendio, incluso en el mismo lugar, ¿no? Que alguna voz, no lo vi a Hugo, pero alguna voz dijo, no, urbanísticamente habría que hacerlo en otro lado, que era razonable, y se mandó callar a todo el mundo. Había que hacerlo en la misma esquina en donde se había incendiado, porque había una necesidad cultural de restaurar. Después hay un periodo en el 90, cuando gana Tabaré, la izquierda en la Intendencia de Montevideo, que de alguna manera abre el canon, reconoce artistas populares. Llegó al Solís Cabrera de Arnoyán, que ahí fui yo, después de golpear mucho tiempo. Aparece el vigor de la descentralización política, se inicia venía del antecedente de esa larga conversación, los circuitos culturales que había hecho el Departamento de Cultura de la primera intendencia de Aquiles Lanza. En realidad Aquiles Lanza estuvo pocos meses, ¿no? 9, 10 meses, no me acuerdo, pero cobró un impulso, esa continuidad es interesante. Después viene el 90 y los circuitos se transformaron en la carpa, la misma unidad de animación con los mismos funcionarios que se habían formado, cobró una dimensión de descentralización diferente en ese contexto de descentralización política. Y fue interesante, innovador. Esa línea, esa conversación levemente ondulada, le agregaría a Alejandro. Después llega a ese periodo de Arana, Carámbula y aquel gabinetazo que veo algunos de los integrantes acá y aquel gabinete tan impresionante, encuentran el mejor momento de Gonzalo, que rápidamente, apenas asume, aprovecha una designación que era una designación, Capital Cultural de Iberoamérica. Se celebraba con un festival de 15 días,
¿no? El anterior había sido Managua, que hizo un encuentro juvenil de 15 días y una reunión de directores y estaba listo, afuera. Gonzalo, en esa visión más política, lo primero que dijo en la intendencia fue: vamos a celebrar el año todo el año y vamos a dedicarlo a darle profundidad. Y ahí la Asamblea General de la Cultura fue lo primero que abre. Gonzalo, déjenme hacer una anécdota, abre una de las sesiones de la Asamblea en un foro como este, con esa foto de la tapa. Danilo la conoció en las clases, pero en realidad la estrenó en la Asamblea General de la Cultura. Y hablaba de ese bosque como ecosistema. Y el ecosistema de las cosas en tensión, que aparentemente está ahí todo pacífico, pero hay tensión en ese ecosistema. Hay parásitos, hay brotes que habría que proteger con mucho tino para que se desarrollen, y otros troncos que se llevan todos los nutrientes y siempre terminaba diciendo: para nosotros eso es la cultura, la metáfora del bosque es la cultura. Y no estaba haciendo otra cosa que ampliar el paradigma y el fundamento político desde donde pensábamos las políticas culturales. En ese acto introducía una visión antropológica de la cultura que ya se venía discutiendo, que en la UNESCO venía desde hacía ya un par de décadas, y después el material de UNESCO nos alimentaba. Pero esa visión permitió que de alguna manera desplegaran desde la Asamblea muchas líneas de acción. Déjenme decir algunas que fueron plataforma de prueba de las políticas públicas en cultura que después se desarrollaron en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Esa mirada, lo mencionó, comisiona desde allí en la Asamblea la investigación, la cultura de trabajo, para darle la dimensión económica y social y de trabajo. Lanzamos el Fondo Capital, primer fondo concursable, $200.000 era. Hay proyectos y empresas culturales que hasta el día de hoy, varias décadas después, siguen funcionando y trabajando. Un debate muy grande se dio que le dábamos, es más, Gonzalo soportaba esos debates de una manera elegante. Yo era más chico y menos aguantador, pero a un proyecto se le dieron $10.000 a 2 películas. Una fue 25 watts, ¿no?, que arrancó a rodar con eso. Y era como, ¿cómo tanto dinero? El Fondo Capital fue una plataforma de prueba de los fondos concursables. Creamos la Oficina de Locaciones Fílmicas. Y en ese momento anda Marita por ahí, en la negociación con los cables se creó el FONA, además de TV Ciudad, el primer fondo del audiovisual. Ese es el hito que, si lo mirás, despliega después todas las políticas que el mismo Martín, que estaba en la oficina, termina siendo el ICAU, la ley del cine, el IVACERO, la agencia al día de hoy, y esa conversación que sigue y que es una de las políticas que más rápido creció, porque lo de cine es interesante. La infraestructura cultural y la obra pública como política de democracia. Déjenme señalar, se había incendiado el Sodre, fue lo último que pasó con la infraestructura cultural. Se pone la piedra fundamental, se empieza a hacer la obra del Sodre, se para, se sigue, se para, se sigue. Y ahí
En ese 96 compramos la sala Citarrosa, primer sala que se inauguramos en el 95 el Florencio Sánchez, con esa mirada de gestión mixta desde el barrio, muy innovadora, muy desafiante. Encaramos el Teatro Solís. ¿Dónde está Marita? Por ahí. Hay pila de gente involucrada en esto. Y se inauguró en tiempo y forma. Y el Solís, además de simbólicamente ser el Solís que habla del Uruguay, si hay uno de los símbolos de Uruguay de Montevideo, es el Teatro Solís. Dijimos que lo íbamos a inaugurar, atravesó la crisis esta del 2001-2002, y es el inicio de una mirada diferente de las políticas de infraestructura cultural del país. Después vienen los barrios, la restauración del Teatro de Rocha, San José, los fondos del interior. Si miran esa conversación larga, desde ese 96 al día de hoy se está por inaugurar el Teatro Escayola en Tacuarembó. Y se está terminando de arreglar el de Rivera. De todo, con una mirada de todo el país. El MAPI arranca allí. En el 96, ¿entendés? El Pitamiglio, en fin, el Molino de Pérez, no sé, es infinita la lista, la profundidad del encare de la descentralización cultural, ya no como desconcentración, que fue también un proceso interesante, tiene un hito grande con el Florencio Sánchez y después con la definición política que le da Gonzalo. Podría seguir, pero me gusta mirarlo desde un poquito más acá y decir, es el gran político de la cultura de estas décadas. Merecido reconocimiento que el Día de la Gestión Cultural sea el día del cumpleaños de Gonzalo. Gracias, es genial. Este libro es genial porque además nos trae a la gente joven una historia contada además como contaba las cosas Gonzalo, sin demasiada rebusque académico, sin demasiada vuelta, muy llano, afable, político, profundo y metódico. En su momento, y por último, yo era joven también, no tenía 30, no 24, pero me acuerdo que le insistíamos a Gonzalo, che, dale, vamos a hacer esto rápido. Y Gonzalo siempre te decía, no, para que nos falta hablar con los vecinos de tal lugar, con los no sé quiénes, con la agrupación de no sé qué, del club de bocha, y terminar de elaborar esto. Marita 2x3 me llamaba y me decía, a ver si me apurás a Gonzalo un poquito, ¿no? Y yo iba y le decía, Gonzalo, vamos. No, para que tenemos que ver, esto lo hacemos muy en serio. No para... Me costó entenderlo, aprendí de él en las buenas y en las malas. La pasamos de todas. Ya miro aquella, pues, tengo testigos. Las pasamos todas. Y Gonzalo nunca perdió la línea. Siempre fue serio, metódico, afable, profundo, estudioso. El tema, hasta por más chiquito que te pareciera, el tablado de no sé dónde, se lo tomaba con una profundidad, una seriedad, hablaba con todo el mundo, tenía 1.000 millones de reuniones, te sacaba canas verdes hasta que llegaba al nudo profundo de las cosas y ahí arrancaba. Claro,
Esa es la diferencia. Ahí quedaron. Fue un hito. Esos 10 años hay que reconocerlos siempre, hay que celebrarlos, y esta invitación, esta ley, es también una semilla de futuro. Así que, por muchos más 4 de septiembre, feliz cumpleaños. Bien, y para cerrar este homenaje, esta presentación del libro, esta declaración del Día Nacional de la Gestión Cultural, les voy a presentar a Danilo Urbanavicius, que es el editor del libro, es comunicador social y licenciado en Gestión Cultural, diplomado en Gestión de Teatros Públicos por la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, donde se desempeña como asistente de decanato, coordinador de programas académicos de la Facultad de la Cultura y tutor de proyectos de egreso en la Tecnicatura en Gestión Cultural. Además, forma parte de Relato Comunicación Política, colectivo latinoamericano de profesionales vinculados a la comunicación política. Ha escrito varios artículos para publicaciones en Uruguay, Argentina y Alemania, y es coautor del libro La nueva cultura del ballet en Uruguay, el Ballet Nacional del Sodre y sus públicos, surgido a raíz de un estudio de públicos del Ballet Nacional del Sodre. Desde el año 2009 trabaja en la gestión de artes escénicas y ha gestionado proyectos en el ámbito público y privado, donde se destacan la organización del primer Congreso Internacional de Gestión Cultural del Uruguay y la producción ejecutiva de Sumar Conferencias Ciudadanas, organizadas por la Oficina del Bicentenario del Ministerio de Educación y Cultura. También participó como productor ejecutivo de Enredanza, Encuentro Festival Internacional de Danza Contemporánea de Niños y Adolescentes, en los premios Búho de Canal 10 y en Montebé Conference and Networking, un ciclo de conferencias organizado por la productora audiovisual Oz Media. Fue miembro fundador y ocupó el cargo de vicepresidente de la Red de Gestores Culturales del Uruguay. Danilo Urbanavicius, editor del libro de Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Yo no puedo con mi condición de gestor y les voy a pedir a los que están atrás, hay sillas ahí en los costados, se pueden sentar, por favor, están para eso. Previmos con Milagros que si se llenaba la sala, cosa que queríamos que pasara, así que Lucía, Gustavo, Gonza, ahí, Fernando pueden tomar asiento sin problemas. Yo quisiera ser muy breve por varias razones, pero sobre todo por mi garganta, y me planifiqué mi intervención y la dividí en dos. La primera tiene que ver con agradecimientos, porque de eso se trata esta instancia, de agradecer. Pero antes de los agradecimientos quisiera decir algunas cosas que me surgieron en función de todas las cosas que se dijeron acá y que tiene que ver con el recorrido que ha tenido esta publicación. Es decir, yo no estoy seguro cuál va a ser el final, ni siquiera sé si tiene que tener un final o es parte de un proceso que empezó hace muchos años y que hoy continúa, pero tengo la absoluta tranquilidad del deber cumplido y que todo el recorrido, por lo menos hasta acá, ya valió la pena, porque han sido estos últimos meses, estos últimos días sobre todo, días de muchas emociones y de muchas sensaciones, alegrías, tristezas, angustias, pero la sensación que me invade en este momento es la tranquilidad absoluta del deber cumplido y una persona que conozco hace poco pero que le tengo mucho aprecio, me decía, tenés que disfrutar este momento. Y bueno, más allá de las emociones, me quiero decir que lo estoy disfrutando y mucho, porque para mí es muy importante que estén estas tres personas acá. Empiezo por los agradecimientos, y si me llega a ver mi profesora de ceremonial y protocolo me manda a repetir el curso porque no los cumplí, pero quiero empezar agradeciendo primero que nada a Milagros Malán, de la Oficina de Protocolo del Parlamento, y en el nombre de ella
a todas las personas que hicieron posible que hoy este evento esté saliendo como está saliendo. Por supuesto que a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien desde el primer momento, allá por el mes de marzo, cuando con Gerardo pensamos en este homenaje sin condiciones y sin vacilar, aceptó que la presentación se hiciera aquí en el Parlamento. También a Felipe Chipani, a Fernando Cáceres y a Uruguay Rusi, que también tuvieron mucho que ver en esta organización. Por supuesto que a la familia de Gonzalo, que permitió hacer este libro sin condiciones y con total libertad de acción en cuanto a la elección de la tapa, del título, de los contenidos, pero sobre todo gracias por el cariño recibido de todo este tiempo. A la editorial RGC Ediciones de Argentina, que si bien acá en el Uruguay hay editoriales muy buenas y muy importantes, creo que es la mejor editorial que le pudo tocar al libro de Gonzalo, porque es una editorial autogestiva, sin fines de lucro, ¿sí? Que lo que busca es democratizar el acceso a los bienes culturales, en este caso a las publicaciones. De hecho, en el día de hoy están organizando hoy y mañana en el Centro Cultural Kirchner un encuentro de formadores en gestión cultural latinoamericana, y hoy miraba una publicación y veía a unas colegas con el libro de Gonzalo y me llenó de alegría porque el libro está circulando por otros lugares que no es nuestro propio ecosistema. Así que gracias a Emiliano Fuentes de la editorial. Después hay un montón de instituciones públicas y privadas que hicieron posible esta publicación. Por ejemplo, la Intendencia de Canelones, la Dirección General de Cultura, y quiero agradecer especialmente a Sergio Machín y a Gustavo Riel, que desde el principio aceptaron esta propuesta del libro. Por supuesto, a la Intendencia de Montevideo y a su Departamento de Cultura, a la Directora de Cultura María Inés Ovaldía, también a José Miguel Onaindia, que lo veo por aquí, Ramiro Payares y Débora Quirin, que también creo que estaba por ahí, lo mismo que Roberto Elizalde. A la coordinadora de sistemas de bibliotecas de la Intendencia de Colonia, Sandra Bustos, que también tuvo la gentileza de apoyar el libro, y a la Fundación Itaú, ex Banco de Boston, pionera en formación y gestión cultural en Uruguay, y en el nombre de Estela Lizaga, a todas las personas que forman parte de esa organización. Por supuesto, a la Facultad de la Cultura, a mi casa, al decano Javier Dota, al rector Carlos de Cores, que está por aquí, y a mis compañeras, por supuesto, Andrea Fantoni, Sara Besio, Gabriela Pérez. Ni que hablar de la Universidad de la República, ¿sí? Al Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario de la UDELAR, a Daniela Bauret, también al Diploma en Gestión Cultural de la UDELAR y a Rosario Radakovich. Un saludo y un agradecimiento muy especial a 3 personas que fueron clave en esta investigación, que sin ellas no se podría haber hecho, que fueron Pamela Charlín y Rita Grisola de la Facultad de la Cultura de la Biblioteca, y también a Maximiliano Rodríguez de la Biblioteca del Palacio Legislativo, que hicieron una gestión maravillosa de investigación junto con la editorial y conmigo. A Diego Gómez, a mi amigo Diego Gómez, inspirador, fuente de inspiración constante en todos los proyectos. Por supuesto que a mi familia, que ha sido sostén durante todo este tiempo. A Juan Carlos Barreto, que iba a estar integrando la mesa en el día de hoy, pero por razones laborales de viaje no pudo estar. A Mónica Willington, muchas gracias por todo. A Lilian, que también fue una de las primeras que, sin condiciones y sin vacilar, dijo que sí a formar parte del libro y por supuesto estar aquí presente, y un doble agradecimiento por cuestiones de salud tuvo que hacer un esfuerzo mayor, así que le quiero agradecer. A Alejandro Blut, para mí era muy importante que Alejandro estuviera en el día de hoy, porque Alejandro, como decía Mónica al principio, es parte de la historia cultural de este país y parte de la historia institucional, de la institucionalidad cultural de este país, así que gracias Alejandro por estar. Y bueno, de Gerardo, yo me río porque venía pensando, mientras venía para acá, que
Con Gerardo hace 18 años que empezamos a forjar nuestra amistad, ya por el año 2005, él siendo director del Teatro Solís y yo siendo pasante. Yo era muy joven e irreverente y en ese momento yo lo imitaba a Gerardo. Es decir, yo... se ríe, Elena se ríe también, yo lo imitaba y esto nunca te lo conté, pero yo llamaba por teléfono y de repente decía: hola, soy Gerardo, mirá, reservarme el palco presidencial para mi tía porque viene de Buenos Aires. Enseguida nunca usé esa imitación para sacar provecho, pero me río porque, claro, cuando todo el mundo sabía que yo lo imitaba, creo que menos Gerardo, y el último día cuando yo termino la pasantía, todos mis compañeros empiezan, Elena no me deja mentir, empiezan, dale, imitale, y yo, no, un poco de vergüenza me quedaba, pero como era joven y irreverente, dije, ¿cuándo lo voy a volver a ver a Gerardo en mi vida? Dije, más sí, y bueno, ahí lo arranqué a imitar, y Gerardo ha sido parte fundamental en mi vida profesional, es una referencia ineludible. Y hay una anécdota que esto nunca lo conté públicamente, pero cuando yo empiezo a estudiar gestión cultural en el año 2011, yo venía de un mundo laboral bastante complejo, call center, depósitos, fábricas, y la verdad que no tenía la plata para pagar las cuotas, que había sido becado en ese momento por la Facultad de la Cultura, donde Elder Silva también tuvo mucho que ver, y Gerardo en un momento me dijo: si vos en algún mes no podés pagar la cuota, yo te la pago, me dijo. Y esas cosas no se pueden olvidar. A los pocos meses conseguí un buen trabajo en la Intendencia de Montevideo y no le tuve que pedir. Creo que me ayudó él para que no le pidiera plata, pero son esas cosas. Así que hoy Gerardo esté acá en uno de los momentos más importantes de mi vida profesional tiene también un significado importante. Fuera de programa también quisiera destacar una iniciativa que se va a desarrollar el miércoles 6 de septiembre en la Sala Camacuá, ¿sí? Que se va a desarrollar un congreso que se llama Siembra Cultura, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del ecosistema cultural, y ahí liderado por Gonzalo Baltí, Karina Tassino, Agustín Lucas y el movimiento sindical en AEBU. Es una instancia también importante y de reflexión. Y pido disculpas que ahora viendo a Álvaro Uchaín, también el Instituto Nacional de Artes Escénicas ha sido importante para esta publicación. Perdón, Álvaro, ahora que te vi entre los nervios y se me pasó. Ahora sí voy a pasar a leer directamente lo que escribí y quisiera compartir con ustedes. Hoy, quienes estamos aquí presentes, somos testigos de un acto de justicia. Pequeño, pero acto de justicia al fin. Hoy, los aquí presentes, nos convocamos para homenajear al político de la cultura más importante de nuestro país, por lo menos desde la apertura democrática hasta la fecha. Gonzalo Carámbula fue, entre otras cosas, parlamentario, director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, fundador de la licenciatura en Gestión Cultural de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE. Su actividad docente se desarrolló también en Ciencias de la Comunicación y en Gestión Cultural de la UDELAR, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Flaxo en Argentina, en la Fundación Banco de Boston en Uruguay, en la Universidad de Nueva York y en la Organización de Estados Iberoamericanos de México. Fue consultor para la UNESCO en temas de cultura y patrimonio, integró el equipo de consultores contratado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el Instituto Nacional de Cultura de Perú para el proyecto Perú Impulso. Fue editor y cofundador en Uruguay de la revista La Plaza, de los diarios 5 Días y La Hora. Pero Gonzalo Carámbula es y representa más que todo esto. Afable y generoso, como decía Lilian, firme en sus conceptos, pujante y leal, abstinente de todo egocentrismo y exposición mediática y conducente, es para nosotros una referencia ineludible en temas referidos al campo de la cultura. Gracias a Gonzalo Carámbula, quien acuñó el término ecosistema cultural, empezamos de a poco
a visualizar que existe una nueva forma de entender la cultura y lo cultural desde una concepción ecosistémica y de las consecuencias que tienen en la sociedad el accionar y la toma de decisiones de quien forman parte de él. Este libro que se está presentando en el día de hoy es solo una excusa, solo un vehículo para homenajear a Gonzalo Carámbula, para que las nuevas generaciones sepan quién es este ser entrañable. Muchas personas participaron en la elaboración de esta publicación. Amigos, colegas, su familia, exalumnos, una editorial que hizo posible su materialización, instituciones públicas y privadas que con aportes económicos también hicieron posible que su pensamiento se conozca y se multiplique. Así como también los medios de comunicación, periodistas y comunicadores que están jugando un rol fundamental, ¿sí?, y hacen posible que este pensamiento se conozca, crezca, florezca dentro del ecosistema cultural y más allá de él. Pero este libro, a pesar de todas las personas e instituciones que participaron e hicieron que fuera posible, este es el libro de Gonzalo Carámbula. Esta publicación, a través de la recopilación de textos escritos por Gonzalo Carámbula, a través de entrevistas, material gráfico y audiovisual, se propuso componer su pensamiento como un punto de referencia ineludible, pero no como único ni absoluto, sino como un punto de referencia y de partida para dialogar sobre la cultura y sobre el futuro, ya que, como dijo el entrañable José Teixeira Coelho, la cultura es una larga conversación entre todo lo que es cultura, entre todos los que mueven la cultura. Una larga y franca conversación, porque la mejor idea de libertad en cultura es la idea de conversación. Pero hoy también nos convocamos, si se valía la expresión, para celebrar que cada 4 de septiembre pasará a ser, por ley, el Día Nacional de la Gestión Cultural en reconocimiento a Gonzalo Carámbula, dado que el 4 de septiembre, el día de hoy, es su fecha de nacimiento. En el marco del espacio de presentación de propuestas convocado por la Red de Direcciones de Cultura de las Intendencias Departamentales, Canelones, a través de su Dirección General de Cultura y su director de Cultura, Sergio Machín, impulsó la creación del Día Nacional de la Gestión Cultural, afiliados profundamente a la concepción que solía manifestar Gonzalo Carámbula en sus múltiples disertaciones. La cultura tiene que ver con cómo vive, piensa, hace, sueña y comunica una comunidad determinada y en relación con otras, desde la organización de sus instituciones hasta las infinitas relaciones humanas y con la naturaleza, considerando arte y cultura como vectores fundamentales para alcanzar un desarrollo humano integral y pleno con arraigo en procesos colectivos. Esta iniciativa, que contó con el apoyo de organizaciones como la Universidad de la República y la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Senadores y próximamente será votada afirmativamente por la Cámara de Diputados. A partir de su aprobación definitiva, el 4 de septiembre de cada año no será solo un día de conmemoración y reconocimiento a Gonzalo y de validación para quienes abrazamos esta noble profesión. Será un día para reflexionar sobre nuestras prácticas y para hacer valer nuestros derechos culturales por los que tanto luchó Gonzalo Carámbula. En este sentido, quienes estamos aquí presentes, tenemos una tarea fundamental, una tarea que Gonzalo Carámbula encomendó a sus amigos más cercanos, la tarea de ayudar a Marcos en todo eso. Ayudar a Marcos en todo eso significa, entre otras cosas, trabajar e intervenir cuidadosamente en el ecosistema cultural. Trabajar e intervenir cuidadosamente en nuestra institucionalidad cultural. Menuda tarea tendremos los militantes culturales. Menuda tarea también tendrán quienes conlleven la responsabilidad y el privilegio
de legislar el país durante el próximo periodo de gobierno, independientemente del partido político que sea electo por mayoría democrática. Habrá que conversar larga y francamente sobre el proyecto de ley de cultura y derechos culturales por el cual se establece la promoción y acceso a la cultura y se propone la creación del Ministerio de Cultura. El objeto de esta ley es precisar el marco jurídico institucional de promoción, ejercicio y protección de los derechos humanos culturales reconocidos por la Constitución Nacional y por convenios internacionales adoptados por Uruguay y establecer los mecanismos de garantía, asignando potestades y obligaciones al Estado, así como la participación de la sociedad frente a los procesos creativos y el reconocimiento del aporte de la cultura al desarrollo del país. Los avances en cuanto al fortalecimiento institucional, sumado a la profesionalización de los trabajadores de la cultura, son algunos de los elementos que se deberán tener en cuenta en esta conversación, luego de haber transitado por un largo proceso de acumulación y desarrollo. Avances que permitieron el desarrollo de las políticas culturales públicas nacionales y que comienzan a profesionalizarse con voluntad política, inversión económica y presencia en todo el país a partir del año 2006. Estos avances necesariamente deberán ser sostenidos y apuntalados ante los nuevos desafíos, tanto los relacionados al impacto económico que devenga de la situación mundial actual, así como también los referidos a los cambios en las orientaciones políticas de los gobiernos de turno. Por último, solo resta agradecer a todos ustedes que se hicieron presentes en el día de hoy, en este homenaje, a quienes aceptaron integrar esta mesa y a quienes hicieron posible este evento. Pero sobre todo, resta agradecer, ya que este libro, más que un homenaje, es un agradecimiento, a Gonzalo Carámbula, quien, con sus acciones, su trabajo y su pensar, cambió la vida de varias personas para siempre. Inútil decir más, nombrar alcanza. Gonzalo Carámbula. Como decía Gerardo hace instantes, por muchos más 4 de septiembre celebrando a Gonzalo Carámbula. Muchas gracias a todos y a todas.